Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Deleítate en Cristo. En esta ocasión vamos a comenzar un estudio acerca de la impresionante profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver por qué Dios estableció 70 semanas para salvar a su pueblo, la nación de Israel. También vamos a ver por qué Dios detuvo el reloj en la semana número 69 y qué implicación tiene esto para nosotros los gentiles. Y por último, ¿cuándo Dios completará la semana número 70? Te pedimos que todo lo que vamos a estudiar, tú lo compares con la Biblia, la santa palabra de Dios. Así que comenzamos. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, es una profecía específica para el pueblo de Israel. Para implica el propósito de Dios con esta profecía: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, Dios se propone con su pueblo lograr 7 cosas para la restauración de Israel. Sabe pues y entiende que desde implica cuándo comienza la profecía, en qué momento. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí comienza la profecía, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, el cumplimiento de estas primeras 69 semanas, el final, ocurre en un evento en la vida de Cristo antes de su crucifixión, específicamente la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén, lo que se conoce comúnmente como el Domingo de Ramos. Ahí se cumplen las primeras 69 semanas de esta profecía, porque después de esta semana 69, después de la semana 69, se quitará la vida al Mesías. 5 días después de su entrada triunfal, Cristo murió en la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. De eso hablaremos después, más adelante. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, han pasado 69, pero son 70, falta una. Aquí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana del verso 27 es la semana número 70. Esta semana se cumple al final del tiempo, en el tiempo del anticristo. El desolador es otro de los nombres que se le da en la Biblia al anticristo. O sea que esta semana se cumple en el final de los tiempos. Ahora vamos a estudiar por qué Dios establece 70 semanas para restaurar a su pueblo Israel. Todo en la Biblia, todo en Dios tiene un propósito y un porqué. Vamos a estudiarlo. Todo comienza en Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Daniel y el pueblo de Israel están en cautiverio en Babilonia. Pero Daniel era un hombre que estaba pendiente a la profecía bíblica y está leyendo en los libros del profeta Jeremías, que Jeremías profetizó que el cautiverio duraría 70 años. Entonces, Daniel se va en oración delante de Dios, confiesa sus pecados y los del pueblo y le pide a Dios que restaure a su pueblo. Dios envía al ángel Gabriel en Daniel 9 y el ángel Gabriel le da la profecía de las 70 semanas. Dios le da más de lo que él estaba pidiendo,
porque Dios le da esta profecía habla del Mesías, de su muerte y de la restauración final del pueblo de Israel al final de los tiempos. La profecía que él estaba leyendo está en Jeremías capítulo 25. Dice, desde el año 13, verso 3, desde el año 13 de Josías, Josías fue el penúltimo rey de Israel, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin parar, pero no oísteis. Dios está hablando a través de Jeremías, a través de los profetas, pero el pueblo no escuchaba a Dios y continuaba en pecado. Endureció su corazón y aquí están las consecuencias de no obedecer a Dios. Verso 11, Dios dice a Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí comienza la profecía del cautiverio, 70 años de cautiverio por endurecer el corazón y no obedecer. Ahora, ¿por qué 70 años de cautiverio? Fíjense, Levítico capítulo 25. Dios le da una ley a Moisés para el pueblo de Israel y le dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrará tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el año séptimo la tierra tendrá descanso. Cuando entraran a la tierra prometida, deberían trabajar la tierra en un ciclo de 6 años corrido. 6 años, pero el año séptimo no podían trabajar la tierra. Dios había prometido que este año, el número 6, la tierra iba a producir sobremanera para que el año séptimo ellos no tuvieran que sembrar la tierra debería de descansar. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos violaron esta ley. Ellos no obedecieron esta ley de la tierra y trabajaron la tierra de continuo y nunca la dejaron descansar. Entonces, hubo un periodo en que ellos sí la dejaron descansar y luego se olvidaron de esta ley y no la dejaron descansar. Y las consecuencias fueron las siguientes. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Esto fue cuando llegó el cautiverio de Nabucodonosor. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ellos se olvidaron de esta ley de Levítico, pero a Dios no se le olvida nada, hermano. Dios tiene una memoria que todo está escrito en libros y Dios nada pasa por alto. Entonces Dios le cobra esto todo el tiempo, estos años que debieron dejar descansar la tierra y no la dejaron descansar, fueron en total 70 años. Pero vamos a ver cuándo comienza a correr el tiempo en el cual ellos no dejaron descansar la tierra. Primera de Samuel 8, 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios estableció jueces y Dios gobernaba la nación a través de los jueces. Samuel fue el último de los jueces de Israel, también fue profeta de Dios y sacerdote. Llegó un tiempo en que Samuel ya había envejecido y Samuel instituyó a sus hijos como jueces, los puso en Berseba, pero los hijos de Samuel no andaban en los caminos de Samuel, sino que se corrompieron, fueron tras la avaricia y pervirtieron el derecho.
Y los ancianos de Israel se quejaron ante Samuel. Le dijeron: tú estás viejo, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Queremos copiar el ejemplo de las naciones que tienen reyes. A Samuel no le agradó, tampoco a Dios le agradó esta idea. En el verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Al ellos pedir rey como las demás naciones, estaban diciendo: no queremos que Dios reine sobre nosotros, sino que queremos seguir el ejemplo de las naciones y tener rey como tienen las demás naciones. Samuel protestó ante ellos y les dijo las consecuencias que vendrían cuando ellos tuvieran reyes sobre ellos, que los gobernaran. Los reyes se iban a enseñorear sobre ellos, iban a tomar sus hijos, lo iban a hacer siervos y iban a cometer atrocidades en el pueblo. Pero ellos, en los versículos 19 y 20 de aquí mismo, de Primera de Samuel 8, ellos dijeron: no, sino que queremos un rey que gobierne sobre nosotros y que salga con nosotros a la guerra. En otra palabra, desecharon a Dios como rey. Entonces, ¿qué sucede? Que este periodo de los reyes comenzó con Saúl. Fue el primer rey de Israel establecido por Dios. Y desde Saúl hasta el último rey de Israel, que fue Sedequías, pasaron 490 años. En esos 490 años hubieron 70 años en los cuales no dejaron reposar la tierra. En otra palabra, todo el periodo de los reyes, desde Saúl hasta Sedequías, no dejaron descansar la tierra. Entonces, por eso Dios estableció 70 años de cautiverio, porque 70 años debieron dejar descansar la tierra y no lo hicieron. Otra cosa fue que Israel no solamente copió el ejemplo de las naciones al establecer el rey sobre ellos y no querer que Dios reinara sobre ellos, sino que copiaron el ejemplo de las naciones. Por ejemplo, la idolatría. Dios le dijo: no se junten, no se liguen con esa gente, porque esa gente introducirán sus costumbres en el pueblo y van a pervertir la nación. Y así mismo ocurrió. Y el final de todo esto fue el cautiverio de la nación de Israel en el año 586 antes de Cristo por los caldeos. La nación de Babilonia y Nabucodonosor llevaron a Israel, a la nación de Judá, al cautiverio. Es un ejemplo para nosotros de que cuando Dios no gobierna una nación, el final es fracaso. Y lo mismo es cuando Dios no gobierna una vida, una persona en particular, individual. No importa quién sea, no importa la excusa que ponga esa persona, si no es Dios quien dirige su vida a través del Espíritu Santo, el final es un final de fracaso. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Daniel capítulo 9, versos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La profecía comienza cuando se da la orden, desde que se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto ocurrió en el año 444 a.C. Está registrado en Nehemías capítulo 2, donde el rey Artajerjes le da permiso a Nehemías para que vaya a restaurar la ciudad de Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. 7 más 62 son 69, pero como son semanas de años, 69 por 7 son 483 años. El final de estas primeras 69 semanas fue un evento que ocurrió en la vida de Cristo en el año 33 después de Cristo, que fue la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Ahí terminan las primeras 69 semanas. La profecía continúa
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 5 días después de Cristo entrar en Jerusalén, el domingo de Ramos, 5 días después fue crucificado como el Cordero de la Pascua. O sea, después de las primeras 69 semanas, Cristo fue crucificado. O sea que la profecía se cumple al pie de la letra. Vamos a hacer un cálculo matemático para probar cómo todo cuadra los años desde el 444 hasta el 33 después de Cristo. Pasaron 483 años, o sea, las primeras 69 semanas. Vamos a calcular las primeras 69 semanas. El ángel le dice al profeta que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, pasarían 7 semanas más 62 semanas, un total de 69 semanas. Número 2 es que estas 69 semanas debemos multiplicarla por 7 porque son semanas de años. Entonces tendríamos 483 años lunares. Esto es importante porque los años en la Biblia están basados en los ciclos de la luna. Los años judíos son lunares. O sea, cada mes judío tiene 30 días. Si multiplicamos 30 días por 12 meses que tiene el año, un año judío tiene 360 días, no 365 como el nuestro. Entonces, el siguiente paso es estos 483 años lunares, vamos a convertirlos en días para que se nos haga más fácil la conversión de años lunares a años solares, que somos lo que nosotros utilizamos. Entonces, 483 multiplicado por 360 días que tiene un año bíblico, tenemos 173.880 días. Entonces, el cuarto paso es convertir estos 173.880 días, vamos a convertirlo en años solares, que somos lo que nosotros utilizamos, o sea, años gregorianos. Vamos a dividirlo entre 365 días, que tiene un año gregoriano, 365.25 días. O sea, el año que nos gregoriano, los años solares que nosotros usamos, no son 365. Un año solar, el tiempo que dura la Tierra en darle la vuelta completa al Sol, son 365 días, punto 25. Este punto 25 equivale a más o menos 6 horas, a un cuarto de día. Entonces tenemos 365.25, o sea, 365 días más 6 horas. Entonces, ese cálculo, el resultado es 476 años solares. Es diferente a años lunares, solares. El siguiente paso es número 5, que dice la palabra que si sumamos desde que sale la orden en el 444 hasta el año 33 después de Cristo, 444 más 33, tenemos 477 años solares. Pero el cálculo nos da 476. Número 6. ¿Dónde está el error? El error está, no un error, sino que tenemos que tener en cuenta, digamos que este es el año 0. El año -1 antes de Cristo, al año 1 antes de Cristo, no hay 2 años, sino un solo año. En este puente aquí, hay un solo año. Entonces, al 477
477 años solares, debemos de restarle un año y nos da 476 años solares. Entonces, estos 476 años solares es igual a 483 años lunares. Es lo mismo. Entonces, la profecía cuadra perfectamente del 444 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo. Hay 476 años solares, lo que es lo mismo a 483 años lunares. El problema en el cálculo está que hay que convertir los años lunares a solares. Los años solares son más largos que los años lunares, pero la profecía, el cálculo da perfectamente. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana es la que completa la profecía, es la semana número 70. Confirmará el pacto con muchos, es el cumplimiento de la promesa de Dios para la nación de Israel, que prometió salvar la nación de Israel al final de esta semana, al final de estos últimos 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana tiene 7 años. 7 años. Esto sucede a la mitad de la semana. Sucede esto aquí. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es algo que sucederá a la mitad de estos últimos 7 años. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es un título que se le da al anticristo. De esto vamos a hablar en el próximo estudio acerca de la gran tribulación. Si este estudio ha sido de beneficio para tu vida, compártelo con otras personas y así ayudarás a que el evangelio de Cristo avance. Si todavía no has dado tu vida a Cristo, esperamos en Dios y es nuestra oración a Dios de que lo haga, de que te reconcilies con tu Creador y le entregues tu vida al Cristo que murió en la cruz por ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén.